Hola, soy José Luis Pascual, profesor del ámbito de comunicación en nivel 1 y también tutor de esta misma enseñanza a distancia. A continuación, en este pequeño vídeo quería presentarte un poco cómo funciona el aula, cómo funciona esta modalidad, cómo vamos a atenderte durante el curso y las cosas más esenciales del funcionamiento. Te doy la bienvenida a este curso y me acompañas. Estamos en un aula tipo de la enseñanza a distancia. Prácticamente todas las aulas tienen una conformación básica que es similar en todos los ámbitos. Tenéis la parte de bienvenida, la cabecera, en la que pueden aparecer distintos iconos, nos dicen en qué ámbito estamos concretamente y pueden aparecer diversos iconos dependiendo de las necesidades de cada profesor. Aquí, por ejemplo, tenemos un tablón de la asignatura, hablamos siempre de la portada. En esta sección tendréis la información esencial para el estudiante, básicamente programación del ámbito y guía del estudiante que está todavía en preparación. En la sección para comunicarnos veréis el foro de novedades, que es de uso exclusivo del profesor para anunciar los eventos más importantes del curso, el foro general del aula en el que podemos participar todos para plantear dudas o el seguimiento del aula, y puede que aparezca, dependiendo de los módulos, una sala de videoconferencias para cuando sea necesaria. En esta primera página encontráis también unas fichas, unas pastillas, que hacen referencia a una sección inicial de actividades, evaluación inicial la llamamos, y los distintos módulos de los que conste vuestro ámbito. Esta es la parte central del aula. A la izquierda tenemos el menú de navegación dinámico en el que podréis ver los participantes, vuestras calificaciones, la última actividad reciente que ha habido en el curso, el área personal que os llevará al conjunto de todas vuestras aulas, el calendario y la lista de aulas en las que estáis matriculados. A la derecha también tenemos como desplegable una serie de bloques en los que aparecerán el tipo de actividades que estemos realizando, los usuarios que estamos en este momento en línea, el calendario del curso, avisos recientes y seguramente también una indicación del horario de atención telemática del profesor. Esta sería la conformación básica de un aula a distancia. En la enseñanza a distancia son fundamentales las herramientas de comunicación, tanto entre los propios usuarios, entre los estudiantes, como entre el estudiante y sus tutores, su tutor o sus profesores. Para ello, como hemos dicho antes, está la sección para comunicarnos, en las que tenéis varias herramientas, los foros, la sala de videoconferencia en su caso y también incluso una herramienta muy necesaria que podréis ver en algunos ámbitos, que es la comunicación directa por mensajería instantánea con el profesor. En este caso, si está habilitada, podríamos escribirle directamente un mensaje al profesor que lo verá rápidamente. En la parte superior a la derecha, al lado de vuestro perfil, aparece, aparte de este botón para ampliar la página, un icono en el que nos dicen si tenemos notificaciones de mensajes o no, la mensajería instantánea, que es este botón, y también este icono del sobre, que es el icono que nos muestra el correo interno de la plataforma, en el que nos podemos comunicar con archivos adjuntos, etcétera, como un correo normal, con cualquier miembro del curso o con el propio profesor. Resulta, como digo, muy indispensable que utilizar las herramientas de comunicación, porque en la enseñanza a distancia la soledad, el trabajo en soledad en tu casa no es positivo, puesto que hay distancia precisamente y solamente nos vemos una vez cada trimestre para hacer una prueba. Es muy importante que permanezcas en contacto permanente con el profesor, con el tutor, con tu profesorado y por supuesto que accedas al aula con mucha regularidad. Bien, hay tres cosas fundamentales que debes saber que forman parte de tu aprendizaje a distancia. Los contenidos de estudio, los contenidos de referencia que tienes en el aula, las tareas y actividades que van asociadas a esos contenidos y que son de carácter práctico,
Y, por supuesto, fundamental, la atención del profesor, la atención y la comunicación constante entre tú como alumno y tu profesor. Son los 3 elementos con los que vamos a trabajar en la modalidad a distancia. Hay además 2 necesidades que debes conocer como estudiante. El acceso frecuente a tus aulas. No tiene sentido una enseñanza de estas características si no estás constantemente accediendo a los recursos de tu aula. Y la interacción tanto con el profesor como con el resto de los estudiantes a través de las herramientas de comunicación que hemos explicado en el aula. ¿Cómo el método de trabajo en la modalidad a distancia en la secundaria de adultos? Debes tener en cuenta una planificación del trabajo. Debes planificar tu trabajo de acuerdo tanto con la guía del curso que encontrarás en el aula como con tu profesor en cada caso. La planificación en la enseñanza a distancia es fundamental. Tener en cuenta los plazos, qué tiempo tengo disponible, cuál es mi situación personal y qué tiempo le puedo dedicar, y preguntar siempre, pedir siempre la guía del profesor. La consulta de los contenidos de referencia, esquemas, materiales adicionales que te facilite tu profesor, etc. Y siempre, a partir de esa consulta, a partir de esos contenidos, plantear las dudas que te vayan surgiendo en el estudio. Fundamental, el trabajo por tareas, es decir, es un modo de aplicar lo que has aprendido en los contenidos o con el profesor a unas tareas prácticas programadas en cada uno de los módulos. La comunicación, hemos dicho que es fundamental que no pierdas el contacto frecuente con el aula, con los foros y con tus profesores, y todo esto se modula mediante el ajuste que el profesor hace de tu trabajo. Aprovecha, por tanto, la retroalimentación, es decir, los comentarios de seguimiento que el profesor va a realizarte en cada una de tus tareas y en los foros para seguir avanzando. ¿Cómo se evalúa en esta modalidad? Básicamente a partir de 3 elementos, sobre todo los 2 primeros. Las tareas que elabores, que son fundamentales, es el grueso del trabajo, tanto si son con tareas de producción, es decir, de escribir, de investigar, de enviar archivos, como si son cuestionarios autoevaluables, y las pruebas presenciales que realizaremos en el IPEP una vez por trimestre y que están asociadas a cada uno de tus módulos. También se puede tener en cuenta la participación activa en el aula, y tanto tareas como pruebas tienen un porcentaje que conocerás en la guía del estudiante de tu aula. Con esto lo que quiero es desearte un muy buen curso, provechoso, y que alcances con él los objetivos que te has marcado.